Pues queridos amigos, estamos una semana más con Karma Alba hablando de cómo superar los ataques de ansiedad, el TOC, la hipocondría. Os recordamos que Karma es una persona mega generosa que quiere ayudar a los demás porque ella supo lo que era estar muy mal, porque tuvo ataques de ansiedad durante 3 años cuando era jovencita, lo superó totalmente y sabe un montón de trucos y sabe cómo hacerlo de primera mano y nos ayuda a enseñar a cómo superarlo. Hola, Karma, ¿cómo estás? Hola, bien, contenta. Karma, hoy vamos a hablar del posible origen, causa de los ataques de ansiedad, ¿verdad? Y me gustaría empezar a analizar el asunto de cuál fue tu experiencia, porque claro, la gente se pregunta, oye, los traumas son los ataques de ansiedad son debidos a un trauma que pasé en un momento de mi vida, o es debida a una cosa fisiológica, que no me funciona bien la serotonina, o químicamente no se me regula bien, o, oye, ¿a qué es debido los ataques de ansiedad? Entonces, antes de responder lo que yo creo sobre esto, me gustaría preguntarte cómo fue en tu caso, porque tú los tuviste y los superaste. Sí, a ver, yo con esta preguntita perdí mucho tiempo, ¿vale? O sea, porque claro, te preguntas, ¿no? ¿Por qué te está pasando esto? A mí me pasó que yo estaba un día tranquilamente en casa y de golpe el corazón me comenzó a latir muy rápido. Pero no sé por qué ese día me sensibilicé con esto y cogí miedo, ¿vale? Y fui a urgencias, ¿no? Lo típico de la ansiedad. Y cuando fui a urgencias, pues tenía el corazón bien. Pero como me sensibilicé a esto, ese día le cogí miedo porque creía que me moría, o sea, pensaba, ya está, me voy a morir, llevarme a urgencias a ver si me pueden hacer algo porque me voy a morir. Y claro, lo pasé tan mal que esta sensación cada vez la tenía más veces y cada vez tenía más miedo. Mm. Yo pensaba que me moría, o sea, cada vez que me pasaba esto, imagínate, pensar que te mueres cada día es un Wow. caos, ¿vale? Es un, es un rollo. Y claro, yo pensaba, pero a ver, ¿por qué me está pasando esto, no? Y comencé a pensar, pero ¿qué me ha pasado para quedarme tan traumatizada, no? Claro. ¿Por qué le tengo miedo, no? Y al final de vivir todo este proceso, Mm. me di cuenta que yo el miedo que tuve es que me cogí miedo a esa sensación, no tuve ningún trauma, no me pasó nada, es que no tuve nada, ¿no? Pero claro, todo el tiempo que perdí, ¿no? Pensando en esto, y después me preguntaba, ¿realmente si fuera algo del pasado, me serviría de algo para salir de la ansiedad? ¿O Ah, me voy muy a tener bien. que poner a hacer a este proceso? O sea, ¿de qué me va a servir saber esto? Claro, y bueno, pero lo que a ver, yo me pregunto una cosa, a ver qué piensas tú, pero fíjate, tú lo tuviste, lo superaste con los 4 pasos, te sensibilizaste y no has vuelto a tener. Por lo tanto, como mucho podrías estar de acuerdo conmigo a que mucha carga genética o fisiológica no debía haber porque te lo sacaste mentalmente. Y segundo, el trauma ese tú no lo trataste en ningún caso, si lo hubo, da igual, pues para curarlo, ¿no? Vale, entonces eso por lo menos estamos de acuerdo. Totalmente, o Claro. sea, claramente, de la manera que me ha ido la ansiedad y lo que me ha enseñado, número uno, si tengo traumas, los traumas que haya podido tener antes de no me han supuesto los ataques de ansiedad, porque si no, ¿cómo se explica que una vez que ya no he tenido miedo, ya no he tenido nunca más ataques de ansiedad? Muy bueno. A ¿No? ver, mira, lo que yo creo es un poco, para explicarlo un poco más técnicamente, voy a intentarlo explicar fácilmente. Es un poco difícil, pero lo voy a intentar. Mira, yo creo que por mi experiencia personal, que es bastante larga en este tema, yo creo que en muchísimos casos no hay nada. No hay nada fisiológico, no hay ningún trauma, nada en absoluto. Lo único que hay es un día que por casualidad experimento algo del cuerpo que me asusta. Puede ser que el una pequeña arritmia. ¿Por qué? Porque he comido raro, el cuerpo se ha levantado raro.
y ha producido esa pequeña arritmia, que en principio es muy pequeña, no tiene importancia. Pero yo con el miedo instantáneo a eso, lo elevo, lo hago grande y ahí ya la lío yo. Pero puede ser, pero dicho esto, puede ser, y de hecho los hay, algunos casos en los que sí hay algo fisiológico que puede producir que yo tenga un ataque de ansiedad, incluso hasta un trauma. Pero vayamos primero a lo fisiológico. Vale, pongamos que hay un porcentaje en los que hay algo fisiológico, que siempre será pequeño, porque además ¿por qué lo digo esto? Porque yo he tratado centenares y centenares de casos de ataques de pánico, no sé si puede llegar a 1000, no lo sé, algo así, o sea, más de 500 seguro. Y fíjate una cosa, que por lo general es poco, pero aunque sea en caso en el que se ha desatado por algo fisiológico, eso es muy pequeño. Es decir, y para explicarlo, lo voy a intentar explicar con un símil que se entienda. Por ejemplo, con el símil del tabaco. Yo sé por experiencia propia que la adicción que produce el tabaco y las drogas en general, pero el tabaco en particular, la adicción es muy pequeña. En realidad es menos de un 5% de lo que experimenta la persona cuando tiene ansiedad de retirada del tabaco o mono. Y en cambio, es algo, sí, cuando tú dejas el tabaco, algo sientes porque hay un poco de adicción, pero es muy pequeño. El 95% lo hago yo con mi miedo a experimentar eso y que se me quede eso para toda la vida. ¿Cómo lo sé con toda seguridad? Porque con el método de es fácil dejar de fumar, si sabes cómo, la gente se prepara muy bien mentalmente y ¡pam! No nota prácticamente nada, muy poquito, nota ese 5%, que es nada, una sensación un poco rara, pero que ni te molesta. Fantástico. Y ahí vemos que el 95% era mental, era mi propio miedo a eso. Entonces, esto es muy común, estos porcentajes, en cualquier problema psicológico. Puede que haya algo fisiológico, temporal, pero que es muy pequeño, pero yo lo aumento con mi miedo. Por lo tanto, ¿puede haber algún cambio hormonal que pueda ponerte más proclive a tener ataques de ansiedad? Sí. Y en algunos casos está claro que lo es. Pero es una cosa muy pequeña. Lo mental es el conjunto. Entonces, claro, esto es difícil de explicar, ¿verdad? Cuando te preguntan, vale, pero ¿hay algo fisiológico? Bueno, en muchos casos puede haberlo, pero no es importante tampoco. Por ejemplo, en el caso del TOC se ve más claro todavía. Porque en el caso del TOC sí que hay algo genético, parece ser. Pero es lo mismo, es muy pequeñito. ¿Cómo lo sé? Porque cuando lo liquidamos, a nivel psicológico, la gente a veces que ha tenido TOC tiene los pensamientos de manera muy fugaz de vez en cuando. O sea, eso no se le va muchas veces. Pero es muy poco. Es algo que dura décimas de segundo que ya no le importa. Porque hemos eliminado ya el 95, 98% que es mental. Entonces ahí se ve muy claro. Y en cambio los ataques de pánico, en muchísimos casos se va absolutamente, con lo cual ya se veía que no había nada fisiológico. Y en algunos casos queda un poquito de que estoy un poquito más nervioso durante una temporada por algo fisiológico, pero que no tiene importancia en absoluto. Entonces se ve también claramente cuando lo dejas a nivel mental. Y esta es la respuesta que yo creo más correcta, aunque es un poquito más difícil de explicar, pero esto es. Oye, Pero aunque hay que esta respuesta, Rafael, lo que está claro es que aunque haya un poquito de componente fisiológico o genético, el método te va a servir igual porque el componente más grande que hay aquí es el miedo. Exactamente, es mental en todos los casos, en todos los casos. Por eso que da igual, no te quedes ahora ahí. ¿Y si el mío será fisiológico? Porque esto ya me lo conozco. ¿Y si el mío será genético? No. El método te va a servir igual, sea fisiológico, sea genético. Lo que pasa es que después de esto, a lo mejor después te van a quedar algún pensamiento residual, pero el método te va a servir igual, ¿no? Mira, pues y comentemos otro concepto, que hay gente que dice, ostras, yo tenía ataques de pánico o lo que sea y trabajé sobre mi vida, sobre, por ejemplo, que tenía una pareja un poco asfixiante, cambié de trabajo y todo, y superé los ataques de ansiedad. Bueno, yo lo que creo sobre eso, dos cosas. Uno, que igual tenías ataques de ansiedad muy pequeños y se fueron solos en realidad. O
que, vale, hiciste eso, pero también hiciste los 4 pasos de afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Y en realidad lo que te curó son esos 4 pasos. Y lo otro, bueno, pudo ayudar un poco, pero no era el asunto, ¿no? Yo te puedo decir que en los casos consolidados de ataques de pánico de TOC, no hay cambio vital que valga. Lo seguirás teniendo a no ser que hagas los 4 pasos claramente. Eso, vamos, esto te lo puedo asegurar, te lo juro por Snoopy, si quieres, porque de eso sé un rato. Por lo tanto, a ver, lo que cura no es, porque hay gente que dice, los ataques de pánico son un síntoma de un problema subyacente que has de aprender a solucionar. No. Eso, en todo caso, es para cuando los ataques de pánico son ligeros, no están consolidados, y ahí lo que vas a hacer es que vas a afrontar y tú mismo lo vas a superar. Quizás porque estás más animado con los cambios que has hecho en tu vida, ¿sabes? Pero en realidad vas a tener que hacerlo también. Esa es mi opinión al respecto. Pues, Karma, ¿alguna cosa más sobre este tema? Si no, hoy podemos... Yo aquí pondría solo un punto, que claro, también es diferente, ¿no? El ataque de pánico que te puede venir en un momento, ¿no? Imagínate, ¿no? Estás en un centro comercial y hay un incendio, tendrás ese ataque de ansiedad. Exacto. Y ya está, cuando salgas de ahí ya está. El problema es cuando tienes el miedo de una sensación interna, no de un hecho externo puntual, ¿no? Puedes tener un ataque de pánico puntual y no tenerlo nunca más, porque ha sido por ese hecho, no Exacto. Por algo que te sucede, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, podríamos llegar a la conclusión de que en la gran mayor parte de los casos, en realidad, el grueso, el gran grueso, es siempre mental. Incluso cuando haya algo fisiológico, en algunos casos por debajo. Pero lo estarás amplificando porque en realidad esas causas fisiológicas son muy pequeñas. Y esto lo supimos de una manera muy fehaciente con el gran método de Allen Carr de dejar de fumar. Dejar de fumar es fácil si sabes cómo, porque él incluso halló eso con respecto a la ansiedad de retirada de una droga. Entonces, imagínate, es exactamente lo mismo. Yo lo he visto centenares de veces. Pues Karma, muchas gracias por tu testimonio y también por tus tips. Y, oye, ¿se vive mucho mejor sin ataques de pánico, no? Se vive directamente. No mejor vives con ataques de pánico y pensando que vas a morir cada día, no vives. Directamente vuelves a disfrutar y vuelves a tener vida. Es que es así. De no vivir a vivir. Es una transformación increíble, ¿no? Claro, y encima valoras todo mucho, ¿no? Porque antes todo te daba miedo, ¿no? Todo era incertidumbre, cualquier cosa que hacías ya estabas pensando si ibas a tener el ataque, si lo podrías disfrutar, ¿no? Y ahora es como, estás tranquilo, es tranquilidad. Carmen, animamos a todo el mundo que se ponga ya las pilas con los 4 pasos, porque sabemos que esto funciona, ¿verdad? Sí, a mí me ha funcionado súper bien. Y conocemos a muchos, tanto tú como yo conocemos a muchísima gente. En mi caso, puedo decir, sin exagerar, que más de 1000, personalmente, ¿eh? Yo, a más pequeña escala, pero también. Pero también lo estamos viendo todo el tiempo en nuestros testimonios, en el canal de YouTube que estamos colgando testimonios, ya se aproximamos a 100. Y llevamos solo un año y pico haciéndolo, un año. Llevamos un año... Y es que al final todos sentimos lo mismo, ¿no, Rafael? O sea, los patrones son los mismos, el método funciona para todo, ¿no? O sea, no tienes una ansiedad más rara tú que el resto. No. Tienes ansiedad. Puedes tener síntomas diferentes, pero vas a salir con este método, tengas los síntomas que tengas. No hay nada que sea incurable. No hay una ansiedad que digas, no, esta es crónica. No existe esto. Sí, de hecho, hay síntomas, yo he visto síntomas muy floridos, ¿no? Muy espectaculares, como por ejemplo, mirarse al espejo y no reconocerse. ¡Hostia, Dios mío! Sí, pues nada, ansiedad, ni caso. No hay que tenerle ningún miedo. A lo que quieras, cambiar de temperatura, ponerse todo rojo, como sensaciones de electrificación en el cerebro, lo que tú quieras.
Todo eso los conozco perfectamente. Que no te asusten. Es solo ansiedad. Totalmente, porque además, ¿no? Si tienes estos síntomas y los tienes durante tiempo y no te ha pasado nada, está claro que es mental, ¿no? Estos síntomas horribles, si tuvieras algo físico, estarías fatal, ¿no? Y estarías cada vez peor, 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 estarías peor. un poco, exactamente, estarías ya muerto o a lo largo de las semanas o meses que has tenido eso, ya estarías más que enterrado. Claro, estaríamos muertos y enterrados todos con los síntomas que hemos tenido. Es imposible estar vivos si esto es físico, ¿no? Por eso que cuando te entra la luz, que vuelves a pensar racionalmente, dices, a ver, es imposible. ¿Quién sobrevive a un ataque de corazón diario? ¿No? ¿Quién sobrevive ¿no? a todos estos síntomas? Es que no tiene sentido. Por eso, cuando sales de esto dices, pero Dios mío, pero ¿cómo no veía esto? ¿Cómo no lo entendía? ¿Cómo cada vez que iba al hospital me decía, estás bien, no tienes nada? Me volvía a asustar. Sí, y tengo que decir que fíjate, para consuelo de todo el mundo que me esté oyendo, fíjate que entre los testimonios que tenemos en el canal de YouTube, creo que en estos momentos hay 3 médicos que tuvieron ataques de ansiedad y lo superaron, 3, y una persona top. O sea, sí, incluso ellos dicen, ostras, y encima yo, que me dedico a esto todavía, me asustaba por esto, pero bueno, ahora ya no. Entonces, bueno, pues si sirve de consuelo hasta los médicos cuando pueden asustarse por estos síntomas, aun sabiendo que eso no coincide con ningún problema médico en realidad, ¿no? Karma, pues muchas gracias por la charla y nos vemos la semana que viene otra vez. Perfecto, Rafael. Un Que vaya abrazo. bien, buena semana. Adiós.